Leyes ponderales y volumétricas. En física y química, las leyes ponderales y volumétricas son leyes que fundamentan relaciones cuantitativas entre las diferentes sustancias que participan en una reacción. Sirven para interpretar de forma adecuada lo que ocurre en las fórmulas químicas. El concepto de masa y el de modelo atómico de Dalton se esconde detrás de estos conceptos. Por ejemplo, un cambio químico o reacción se modela con una ecuación química. Las leyes ponderales establecen reglas para realizar el modelo químico de forma exitosa. Ley de conservación de la masa. La ley de Lavoisier puede enunciarse de dos formas: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Por ejemplo, cuando una vela arde no se gana ni se pierde masa. La masa total de la cera y del oxígeno molecular O2 presente antes de la combustión es igual a la masa del dióxido de carbono generado más la masa del agua generada más la masa de la cera sin quemar. De esta forma no se produce ningún cambio de la masa total durante la reacción. Ley de las proporciones definidas o de la composición constante. La ley de Proust dice que, cuando dos o más elementos, o compuestos, se unen para formar un compuesto lo hacen en una proporción en masa constante. Por ejemplo, se sabe que 8 gramos de azufre reaccionan con 12 gramos de oxígeno para dar 20 gramos de trióxido de azufre. Entonces, si quisiéramos saber cuántos gramos de oxígeno reaccionan con 1 gramo de azufre y qué cantidad de trióxido de azufre se obtendrá, solo tendríamos que hacer una regla de 3 simple. Ley de las proporciones recíprocas. La ley de Richter, o de las proporciones recíprocas, dice que las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento, guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Lo que el enunciado quiere expresar es que si, por ejemplo, tuvieras un mol de óxido de calcio, este contendría 40 gramos de calcio y 16 gramos de oxígeno. Por otra parte, un mol de sulfuro de calcio tiene 40 gramos de calcio y 32 gramos de azufre. Estas son las masas moleculares de ambos compuestos. Estos compuestos tienen en común la presencia y cantidad de calcio, por lo que, apreciando la ley de Richter, si te preguntaran por la relación con la que se combinan el azufre y el oxígeno en el óxido de azufre 2, podrías deducir que la reacción tiene una relación de 32 gramos de azufre por 16 gramos de oxígeno. Ley de las proporciones múltiples. La ley de Dalton o de las proporciones múltiples dice que cuando dos elementos se unen para formar más de un compuesto, las cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija del otro guardan entre sí una relación que corresponde a números enteros sencillos. Así, por ejemplo, hay dos óxidos de cobre, el monóxido de cobre y el monóxido de dicobre, que tienen un 79.89% y un 88.82% de cobre, respectivamente, y que equivalen a 3.974 gramos de cobre por gramo de oxígeno en el primer caso y 7.945 gramos de cobre por gramo de oxígeno en el segundo. La relación entre ambas cantidades es de 1 a 2, como se expresa actualmente con las fórmulas de los compuestos derivados de la teoría atómica. Ley de los volúmenes de combinación. Esta ley de Gay-Lussac dice que los volúmenes, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción química, están en una relación de números enteros y sencillos. Por ejemplo, un volumen de cloro se combina con otro de hidrógeno para dar 2 de cloruro de hidrógeno. Dos volúmenes de hidrógeno se combinan con uno de oxígeno para dar 1 de vapor de agua. Un volumen de nitrógeno se combina con 3 de hidrógeno para dar 2 de amoníaco. Si tomamos como unidad de volumen el litro, tendríamos que 1 litro de nitrógeno se combina con 3 litros de hidrógeno para dar 2 litros de amoníaco. Hipótesis de Avogadro. La ley de Gay-Lussac, enunciada en 1808, se limitaba a describir los resultados de los experimentos de un modo resumido, pero no los explicaba.
La explicación a dicha ley sería efectuada 3 años más tarde por el físico italiano Amedeo Avogadro. El postulado que propone es que, a igualdad de presión y temperatura, volúmenes iguales de sustancias gaseosas, contienen el mismo número de moléculas. Por ejemplo, en condiciones normales de 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, 1 mol de gas ideal que contiene el número de Avogadro de moléculas, ocupa 22.4 litros. Independientemente del tipo de gas que haya dentro del recipiente. El volumen de un gas ideal en unas determinadas condiciones de presión y temperatura se calcula a través de la ecuación general de los gases ideales.